Bendiciones, hoy viernes 24 de julio. Lección número 4, el poder de la oración, interceder por otros. Para memorizar, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del mundo puede mucho. Santiago 5:16. Querido Señor, al llegar el día de preparación, confiamos en que tú has de dirigir nuestras vidas para que guardemos el sábado conforme al mandamiento. La oración es presentada ante ti a través de la súplica del Espíritu Santo y con la aspersión de la sangre de Cristo. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. Durante esta semana hemos estado hablando del poder de la oración, pero no el poder de la oración en el sentido de hablar de ella, sino en el sentido de la ganancia de las almas. Para entender mejor el estudio, es bueno subrayar que vivimos en un mundo cargado de demonios. Y ellos están organizados porque aprendieron en el cielo sobre la organización de los ángeles. No todos los ángeles ocupan el mismo lugar en el cielo. Hay ángeles comisionados para casos y hay ángeles comisionados para otros casos. Por ejemplo, en profecía hemos visto que Gabriel es el ángel de la profecía. Lo vimos cómo se presenta en las profecías de Daniel, cómo se presenta en las profecías del nacimiento de Jesús, cómo se presentan en la seguridad de que Cristo volvería por segunda vez en el libro de los Hechos capítulo 1 mientras iba ascendiendo. Y vemos que el ángel Gabriel tiene una primacía porque es el ángel que ocupa el lugar, entre otras cosas, que ocupó una vez Lucifer en el cielo. Eso está en el libro La Verdad acerca de los ángeles y está también en el libro El Conflicto de los Siglos, en el último capítulo de este libro. Es decir, podemos subrayar que los ángeles caídos, es decir, los demonios, han distribuido el trabajo en especialidades. Cuando yo estudié ocultismo, aprendí que los ángeles caídos están divididos en trabajos específicos. Por ejemplo, hay ángeles especializados en el vicio, hay ángeles especializados en el juego de azar, y hay ángeles especializados en torcer la justicia, como llamaríamos el abogado del diablo. Hay personas que luchan por tratar tratar el caso de un culpable y presentarlo como inocente y ganar el caso. Hay ángeles especializados en el sexo. Hay ángeles especializados, en el sexo desconsiderado, el sexo humillante, como es el sexo hedónico y también el sexo homosexual y lésbico. Hay ángeles especializados, me refiero a ángeles caídos, ángeles malos,
especializados en derribar gobiernos, especializados en provocar tumultos, en provocar sediciones. Hay ángeles especializados en dañar el cuerpo a través de sustancias y alimentos que acortan la vida y bebidas que acortan la vida. Hay ángeles especializados en el alcohol, en el tabaco, como en la droga. Hay ángeles especializados, comisionados específicamente para eso. También hay ángeles especializados en la guerra. Yo lo he leído en el espíritu de la profecía. Ángeles especializados en la guerra. Y también hay ángeles especializados en la creación de bombas de destrucción masiva. Esos son ángeles de alta capacidad intelectual para hacer daño. Y estos ángeles llamados demonios, porque son seres que una vez estuvieron con Dios y cuando fueron expulsados, entonces lo que hizo Satanás fue que dividió el planeta Tierra y lo segregó con trabajos específicos de demonios en el planeta. Y por lo cual él tiene, así como en el mundo hay un ministro de finanzas o de hacienda, así mismo él tiene una persona demoníaca especializada en esa disciplina para dañar la economía. ¿Quién usted cree que trajo el COVID-19 al planeta? No fue Dios, porque su naturaleza no le permite, perdóneme la expresión, no le permite hacer nada malo, porque su naturaleza no hace nada malo. Nada. Pero es que Dios destruye ciudades como Sodoma y Gomorra. Sí, la destruyó porque en Dios existen dos naturalezas, una llena de justicia y otra llena de amor. O sea, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios tiene longura de ánimo, que es lo que llamamos longanimidad, de soportar y soportar. Pero la justicia que Él tiene por naturaleza es retributiva, y la justicia, su naturaleza le pide que actúe, perdónenme la expresión, que actúe en consecuencia ante el pecado. Entonces, Dios tiene que destruir el pecado, porque su naturaleza, que es de amor, también es de destrucción para las cosas que hacen daño a largo plazo, como es la mala influencia que dejan las naciones perversas a las futuras generaciones. De ahí que hay demonios especializados en dañar la economía de un país. Ahora mismo el mundo está de rodillas, y es porque los demonios, en misión de destrucción, ha hecho que el planeta sea humillado a través de no de un ser, sino de una proteína envuelta en grasa llamada el virus, porque el virus no es un ser vivo. El virus es proteína acumulada envuelta en una película de grasa. Eso es proteína, diferente a las bacterias, que sí tienen vida. De ahí que nosotros tenemos que ver que hay demonios especializados para destruir la economía del mundo. ¿Y por qué Dios lo ha permitido? Dios lo ha permitido porque el hombre ha escogido al dinero como su Dios, ha escogido el materialismo como su Dios, el hombre ha escogido la fama y el placer como su Dios, y en consecuencia ellos pagan muy mal, y Dios permite que estos dioses, entre comillas, que realmente no son dioses, sino son demonios que son adorados por el ser humano. La mayoría de la tierra adora al diablo en diferentes formas, pues ellos no saben otra cosa que hacer mal. Y así como hay un ministro de defensa, así hay un ministro
un demonio ministro para hacer daño. Y las cosas malas Dios las permite con el propósito de que se aprendan lecciones de cuán malo es el pecado. Yo quiero que ustedes sepan que en el libro de 1 de Juan capítulo 5 dice en el versículo 19, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está bajo el poder del maligno. Todo el mundo. Ese Señor domina las voluntades del mundo, exceptuando los cristianos llenos del Espíritu Santo o que están buscando de Dios. De ahí que es muy pertinente saber que como los demonios están divididos en especialidades, nosotros tenemos que recurrir a un mecanismo que puede doblegar a estos demonios. Y el mecanismo para dominar estos demonios, porque repito, ellos están en el mundo entero, y lo dice Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 13, nos dice, versículo 12, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, Satanás domina el planeta. No hay un rincón donde ese señor no esté con sus demonios. Y dice el libro Primeros Escritos que ellos viven constantemente peleando, los demonios, y solamente se unen para destruir a un hijo de Dios. De ahí que el campo que se nos ha asignado para trabajar es un campo minado de demonios. Y tan pronto comenzamos a trabajar por las almas, levantamos el encono, la ira, una ira tan terrible que nos quiere destruir. De ahí que es necesario que nosotros entendamos que hay en un mundo cargado de tinieblas, de demonios, es necesario mantenernos en oración para quitarle o arrebatarle las almas, que nadie se las puede quitar. Nadie le puede quitar un alma al diablo sin que enfrente las consecuencias. Pero para eso tenemos el auxilio de los ángeles buenos, el ejército de Dios, que según la Biblia, por cada ángel caído, es decir, por cada demonio que hay en la tierra, Dios tiene 2 ángeles buenos y poderosos para defendernos. Cuando Cristo nos dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, Él nos había comisionado 2 ángeles para que esos 2 ángeles le hicieran la guerra a un ángel llamado demonio. Y no hay que temerle. No hay que temerle. Al amparo de la roca salvo estoy, dice un himno. Aunque ruda la tormenta se desata en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Y el cristiano debe estar consciente de que no tenemos lucha con seres de carne y huesos, sino contra principados y potestades. Son seres muy poderosos, tan poderosos que pregunte lo que hicieron ellos en Katrina. Usted lo vio, aunque sea por televisión, en los noticieros. Si usted lo duda, fíjese lo que hizo
en el terremoto o en los terremotos que hemos visto en el planeta. Dios no manda terremotos. La Biblia dice en Job que es Satanás quien produce los terremotos, y que es Satanás quien produce los tornados, y que es él quien produce las granizadas para destruir la mies, es decir, la cosecha, y es Satanás quien produce el calor sofocante para que la gente muera de inanición o de sed y en el camino. Es él que produce todo lo malo. Y como es él que produce todo lo malo, tenemos que estar cerca del Señor, muy cerca del Señor, de tal manera que nosotros podamos ser vencedores en la ganancia de las almas. Es un conflicto que tenemos, una guerra que no tiene parangón. Es una guerra desigual, porque estamos luchando con seres invisibles. Y como estamos luchando con seres invisibles, necesitamos el auxilio de un ser invisible llamado el Espíritu Santo, para que Él mande su ejército, que son los ángeles, y nos defiendan. Para que usted vea cuánto daño produce un ángel, dice que cuando Sennacherib quería destruir al pueblo de Dios, dice que en una noche, por el clamor del pueblo de Dios, clamando, no es orando, no, clamando al pueblo de Dios, a su Dios, dice el profeta Isaías, no le conteste a Rabsacés, vamos a orar. Y cuando se pusieron a orar en el palacio, tanto el rey como los cortesanos y todos los hermanos, todos los miembros de la iglesia y toda la congregación y todo el pueblo se puso en oración ante un rey terrible como Sennacherib, que despedazaba a la gente viva y abría el vientre de una mujer embarazada, como usted abrir un aguacate o una lechosa o papaya. Pero mi amigo, el pueblo de Dios clamó, y no eran 20,000 soldados que habían rodeado la santa ciudad, eran cientos de miles. Exactamente 185,000 soldados, todos criminales experimentados. Eran tan criminales que a las personas conquistadas las despedazaban vivas y pegaban la piel de esas personas vivas en las paredes de sus muros en Nínive, como trofeo de guerra. Y ¿saben algo, mi hermano? ¿Saben algo, mi amigo? Se pusieron a clamar a Dios. Y como se pusieron a clamar a Dios, el Señor envió al ángel de Jehová. Y yo pregunto, ¿quién es el ángel de Jehová? La Biblia dice en Éxodo capítulo 3 que el ángel de Jehová es Cristo. El ángel de Jehová es Cristo. Y solamente él, ese ángel, mató 185,000. No me pregunte si fue con un garrote o con una espada. Él lo que hizo, y es mi forma de pensar, lo que hizo es, como Dios es el que da la vida, pues Dios les quitó la vida sin tener que cortarle la cabeza. En una noche, 185,000 personas impenitentes que no creían en Dios, ni querían saber de Él ni de su pueblo, fueron destruidos por el ángel de Jehová. Y por eso es que dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el cristiano tiene que estar consciente de eso. Tenemos un enemigo muy poderoso, ¿no? El ser más poderoso que hay en la tierra se llama Satanás, con sus legiones de demonios.
Pero ¿qué más dice? Dice el libro Mensajes para los Jóvenes: ante la oración ferviente, Satanás tiembla y huye. Tiembla y huye. Tiembla y huye. A veces él me hace visaje en mi oficina y yo le digo: mire, señor, usted no tiene nada que ver en esta casa, nada que ver en esta oficina, nada que ver en este lugar, porque yo no te sirvo, es al Señor a quien yo sirvo. Vete enseguida. Y él se va huyendo, él se va rápido, tan pronto yo clamo a Cristo, porque el malo es cobarde y todos ellos son cobardes. Tan cobardes que dice el libro Patriarcas y Profetas que cuando Dios iba a destruir el mundo a través de un diluvio, dice que Dios dejó que Satanás y sus demonios se quedaran en el planeta para que ellos vieran el efecto del daño que le habían hecho al planeta, de contagiar y de torcer la voluntad de los hombres desobedientes. Y esos 7,000 millones de habitantes que murieron en el diluvio, porque la Biblia dice que la tierra el mundo estaba poblado. Se estiman unos 7,000 millones o 8,000 millones de personas poblaban el planeta cuando Cristo lo destruyó con el diluvio. Sin embargo, dice que dejó a Satanás dentro del diluvio, sufriendo los elementos del diluvio, y dice que él sintió miedo, porque el malo es cobarde. De ahí que es bueno subrayar a los hermanos y amigos que estamos viviendo en un mundo lleno de demonios, que lucha por el terreno de los demás y no quiere por ninguna manera ceder un alma que le sirve. Y para eso se necesita clamar a Dios por fortaleza para dos cosas: para que no nos dejes caer en la tentación y para que las almas vuelvan o las almas se entreguen a Cristo. No es fácil ese Señor, no es fácil, pero no hay que temerle, porque Él fue vencido en el cielo cuando fue arrojado del cielo. Fue vencido en la cruz del Calvario cuando Cristo murió en la cruz, y es vencido diariamente cuando clamamos al Señor por su poder. Amigo, en el conflicto de los siglos, la oración intercesora es una herramienta poderosísima. No es simplemente una trivialidad piadosa para hacernos sentir cálidos por dentro. La sierva de Dios nos dice en el camino a Cristo que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es compartir con Él los gozos y tristezas, las luchas y las victorias, los sueños y los chascos, porque en la oración intercesora nos conectamos con Dios y entramos en la guerra espiritual. Y en esos momentos tranquilos de oración, nuestro corazón se enlaza con el corazón de Dios, y por medio de ella nos da la sabiduría a Dios para alcanzar a quienes nos rodean, y por medio de la oración el Espíritu Santo actúa poderosamente para influir en nuestras vidas. Es decir, no hay que temerle a los demonios, porque aunque son invisibles, también nuestros ángeles que nos cuidan son invisibles y poderosos. Y estamos trabajando en un planeta dominado por los demonios, porque dice Jehová le pregunta a Satanás en Job capítulo 1, ¿de dónde tú vienes? Dice, de pasar inspección a la tierra. Es decir, la tierra está llena de demonios.
está lleno de demonios. Y quitarle un alma a ese señor no es fácil, a menos que sea por el poder del Espíritu Santo que nos impulsa a orar. Quiero decirles, no hay poder en la oración. Siempre se ha dicho que hay poder en la oración. Realmente es una expresión técnica, pero en el fondo realmente no hay poder en la oración. Porque los impíos van a clamar en aquel día, cuando venga Jesús, clamarán aquel día a las montañas, caigan sobre nosotros, y la oración no va a ser contestada. Lo que contesta Dios es la oración que hace el Espíritu Santo cuando nosotros hablamos con Él. Él coge la oración mía, la oración tuya, y la lleva al cielo con gemido indecible, dice Romanos 8:26. Y esa oración unida a la oración de Cristo en el Calvario, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, son las oraciones que Dios contesta. Cristo oró en el Calvario, Cristo oró en el Getsemaní, y el Espíritu Santo esas oraciones de Cristo las toma como si fueran nuestras y las lleva ante la presencia del Padre. El poder no está en la oración, el poder está en el Dios que escucha la oración. Cuando decimos que hay poder en la oración, no es realmente poder en la oración per se. Porque Judas oró al Señor y Judas se perdió. Caín oró al Señor y Caín se perdió. Esaú oró al Señor y también se perdió. ¿Por qué? Porque sus oraciones no fueron motivadas por la contrición, y la contrición la produce el Espíritu Santo. En otras palabras, la oración poderosa es la oración acompañada con el Espíritu Santo, que dice que gime, que clama por nosotros con gemidos indecibles en Romanos 8:26. Esa es la oración que Dios contesta. No es la tuya, no es la mía. Es la oración que hacemos a través del Espíritu Santo y a través de Jesús. La oración que hizo en Juan 17, la oración que hizo en Lucas 23. Padre, perdónalo porque sabe lo que hace. Y la oración del Espíritu Santo de Romanos 8:26. Esa es la oración que Dios contesta. La oración que brota de un corazón enternecido por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que lo enterneció es quien lleva la oración sucia tuya y la limpia en el camino para que llegue a la presencia de Dios como una oración impoluta, revestida de la sangre de Cristo y del clamor del Espíritu Santo. Hoy se necesita más que nunca entender que estamos en terrenos peligrosos, y de la única forma que podemos subsistir es como dice la hermana White: no me siento segura en una casa donde no se ora una hora. Hay que estar en comunión con Dios para que las almas vengan a los pies de Jesús. Se acabó el tiempo. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.